Inicialmente, Mario Kart 64 iba a tener un tipo de control muy diferente, basado en el de los vehículos Radio Control. Hideki Kono, director del juego, ha revelado que experimentaron con un tipo de control similar al de un vehículo Radio Control e incluso compraron varios automóviles teledirigidos para investigar la sensación que transmitían. Los programadores también investigaron mecánicas y físicas de coches reales. Finalmente, esta idea fue descartada por ser demasiado realista y resultar injugable para los jugadores con los que hicieron pruebas. Kenji Yamamoto, programador encargado del manejo de los karts, quería que fuese posible derrapar simplemente usando el joystick analógico, moviendo el volante del kart sin requerir pulsar el botón R. El resultado era demasiado complicado, por lo que el control final acabó siendo mucho más simple. El equipo de desarrollo planeó incluir un modo de carrera sin objetos con la intención de atraer a los fans de F0. Konno ha afirmado que durante las pruebas realizadas prácticamente todos los jugadores elegían el modo con objetos, por lo que decidieron suprimirlo tras considerar que sin objetos Mario Kart no es lo mismo. Tadashi Sugiyama, director de arte, ha revelado varios circuitos descartados. Uno transcurría en un aparcamiento de varias plantas que los corredores tenían que recorrer ascendiendo. Sin embargo, requería estar girando constantemente y en las pruebas los jugadores se mareaban. También trabajaron en un circuito situado en una gran ciudad en el que los corredores pasaban entre edificios y en el que había un castillo y un estanque, pero el escenario era tan grande que se tardaba demasiado tiempo en recorrerlo, por lo que decidieron eliminarlo. El diseñador de personajes Tomoaki Kuroume, encargado de realizar los modelados en 3D, tuvo algunas dificultades a la hora de representar a ciertos personajes sentados, como Yoshi. De hecho, planearon incluir un agujero en la parte trasera del kart para que la cola de Yoshi saliese por ahí, pero finalmente decidieron modificar su postura por una más inclinada, para que dejase ver su cola. Según Kuroume, inicialmente los personajes de la pantalla de selección de personaje eran totalmente diferentes y estáticos, ni siquiera parpadeaban, pero tras un incidente con un disco duro que les hizo perder parte del trabajo realizado, se vieron obligados a rehacer los modelados de la pantalla de selección de personaje, por lo que aprovecharon la circunstancia para mejorarlos e incluir animaciones. Inicialmente, Mario Kart 64 iba a tener un título diferente, Super Mario Kart R. Así fue mostrado en la feria Shoshinkai de 1995. Un Magikoopa iba a ser un personaje jugable, probablemente se tratase de Kamek, pero en la versión final fue sustituido por Donkey Kong. En imágenes de una versión temprana del juego aparece la pluma como uno de los objetos disponibles. Ya había aparecido en Super Mario Kart, pero finalmente fue descartada y no regresó hasta Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 64 supuso la primera aparición en la serie Mario del nuevo diseño de Donkey Kong creado por Rare para Donkey Kong Country. Así aparece reflejado en los créditos del juego. Mario Kart 64 fue lanzado en Japón en diciembre de 1996 y en 1997 en el resto del mundo. Su modo multijugador para hasta 4 jugadores fue una de las prioridades durante el desarrollo y se convirtió en uno de los más populares de la consola. De hecho, Mario Kart 64 es el segundo juego más vendido de Nintendo 64, rozando 10 millones de copias vendidas, solo por detrás de Super Mario 64. Toda una generación quedaba con sus amigos cada tarde para reventarse los globos. Al presionar R en la pantalla de título, Banjo-Kazooie empezó siendo un sueño.
Rare quería hacer su propio Zelda. En 1995, tras terminar Donkey Kong Country 2, Rare empezó a trabajar en un ambicioso juego de aventuras para Super Nintendo titulado Dream: Land of Giants. Dream iba a ser un juego de rol en perspectiva isométrica que utilizaría la tecnología gráfica vista en Donkey Kong Country. Estaba protagonizado por el joven Edson y su perro Dingar, pero Nintendo 64 ya estaba en camino y su tecnología dejaría obsoletos los gráficos pre-renderizados de Donkey Kong Country, así que poco después Rare trasladó el desarrollo de Dream a Nintendo 64. Inicialmente el juego tenía una ambientación propia de un cuento de hadas, pero temían que resultase demasiado infantil, por lo que hicieron un giro de timón hacia una temática pirata, con el malvado Capitán Black Eye como enemigo. El protagonista, Edson, dejó de encajar con la nueva ambientación y decidieron probar con animales antropomórficos, primero con un conejo y después con un oso, pero el proyecto no avanzaba al ritmo deseado. Sus ambiciones crecían y el juego estaba tardando demasiado en tomar forma. Así que el equipo de desarrollo optó por un tipo de juego con el que estaban más familiarizados, y el juego pasó a ser un plataformas en 2 dimensiones y media, protagonizado por el oso. Durante esta etapa, el título provisional era Kazoo. Inicialmente, el oso iba a vestir con estilo skater, con una gorra y zapatos, y llevaba una mochila para almacenar objetos. De hecho, sus animaciones estaban inspiradas en la cultura skater, como el salto, que parecía un ollie. Llegaron a plantearse que el oso fuera perdiendo ropa al recibir daño. Primero la gorra, después los zapatos y finalmente una vida. También trabajaron en la idea de utilizar distintos tipos de pelotas deportivas para atacar y resolver puzzles. Pero Super Mario 64 lo cambió todo, también el futuro del oso. Después de ver una versión en desarrollo de Super Mario 64, Rare se dio cuenta de que su juego iba a parecer obsoleto. Además, otro equipo de Rare estaba trabajando en Conker's Quest, una aventura de plataformas en 3 dimensiones que progresaba a mejor ritmo. De modo que volvieron a comenzar el proyecto de Kazoo y apostar por entornos y exploración totalmente tridimensionales. Querían que el oso protagonista tuviese un doble salto, por lo que se les ocurrió que de su mochila salieran unas alas. También pensaron que un par de patas salieran de su mochila para que se pudiera desplazar más rápido, y al final se dieron cuenta de que tenía sentido que esas alas y esas patas pertenecieran a un nuevo personaje que habitase en su mochila, Kazooie. La apariencia de Kazooie parece inspirada en el loro de uno de los piratas de Dream. Esto introdujo la interacción entre ambos personajes y los sarcásticos comentarios de Kazooie, que contrastaban con el afable carácter de Banjo. Habían nacido Banjo y Kazooie, creados por el diseñador Steve Miles. El título del juego era Banjo-Kazoo, pero por problemas de copyright acabó llamándose Banjo-Kazooie. El nombre de Banjo no viene del instrumento musical, sino de Banjo Yamauchi, nieto de Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo en aquella época. De hecho, el padre de Banjo Yamauchi, hijo de Hiroshi, se llama Katsuhito Yamauchi. Banjo Katsuhito. Greg Miles, uno de los principales responsables de Banjo-Kazooie, ha confirmado que el nombre de Banjo se debe al nieto de Yamauchi, aunque ha dejado en el aire si Kazooie le debe su nombre a Katsuhito. Banjo toca un banjo y Kazooie un kazoo. La hermana de Banjo, Tutti, iba a llamarse inicialmente Piccolo, por el piccolo o flautín que toca en la introducción del juego, y originalmente no iba a ser su hermana, sino su novia. Los desarrolladores pretendían que en el número musical de introducción los personajes se presentasen cantando.
De hecho, empezaron haciendo las animaciones de la introducción con captura de movimientos, y aunque finalmente decidieron realizarlas a mano, el movimiento de caderas de Banjo sí proviene de esas sesiones de captura de movimientos. Los personajes iban a tener voces, pero el tiempo y el espacio en el cartucho que requería les hicieron optar por unas peculiares voces realizadas por el propio equipo de Rare. Mumbo Jumbo dice Umenaka. Viene de Oh My Knackers o de Oh My Knackers. En la jerga británica, knackers significa testículos. Es una referencia a que Grant Kirkhope, compositor de la música del juego, se quejaba así de un problema testicular que padecía. Ed Bryan, diseñador de Mumbo Jumbo y los Jinjos, ha revelado que reaprovechó el cuerpo de los Jinjos para crear a Mumbo, añadiendo una máscara. Existe la teoría de que Mumbo Jumbo es un Jinjo, algo que el propio Bryan ha desmentido, y al menos no lo parece al ver la parte trasera de su cabeza. Grant Kirkhope llamaba Ginge al diseñador Ed Bryan. Viene de ginger, pelirrojo. De ahí surgió el nombre Jinjo. Ginger. De hecho, el primer Jinjo que diseñaron fue el de color naranja. El lanzamiento del juego estaba previsto para Navidades de 1997, pero Rare decidió retrasarlo con la intención de superar la calidad de Super Mario 64. En ese momento, Rare también estaba trabajando en el juego de carreras Pro-Am 64. Necesitaban tener un lanzamiento potente para esa campaña navideña, por lo que optaron por incorporar a Diddy Kong a Pro-Am 64, y el proyecto acabó convirtiéndose en Diddy Kong Racing. Para completar el plantel de corredores, incluyeron personajes de otros de sus juegos, como Conker y Banjo. Esto supone que Diddy Kong Racing es la primera aparición de Banjo en un videojuego. De hecho, Kazooie no aparece en Diddy Kong Racing, aunque sí se menciona en el manual de instrucciones como futura compañera. La falta de tiempo obligó a descartar varios mundos previstos, como Fungus Forest y Mount Fire Ice. Fungus Forest fue incluido en Donkey Kong 64 como Fungi Forest, o Selva de Setas en español. Mount Fire Ice se convirtió en la parte ardiente de Picos Fuego Helados de Banjo-Tooie. Entre los niveles pensados para el primer juego que fueron incluidos en su secuela, también están Mina del Barranco Brillante y Brujemundo. También estuvo previsto un modo multijugador que se hizo realidad en Banjo-Tooie. Otro contenido descartado fue una misión extra al finalizar el juego. La idea era que el hechizo de Grunty, al ser derrotada, no fallase, sino que transformase a los protagonistas en una rana. Entonces, Tutti tendría que recorrer todos los mundos recolectando unos ítems para que Mumbo pudiese anular el hechizo. Tras 15 meses de desarrollo por un equipo de entre 10 y 15 personas, Banjo-Kazooie salió a la venta en el continente americano en junio de 1998 y un mes después en Europa. A Japón llegó en diciembre con un título ligeramente distinto, que significa La Gran Aventura de Banjo y Kazooie. El juego fue todo un éxito, con más de 3 millones de copias vendidas. Sus carismáticos personajes, su potente apartado audiovisual y la deliciosa combinación de exploración y sentido del humor fueron las piezas que formaron uno de los juegos más recordados de Nintendo 64. Comienza ya, pues ya estamos aquí. Un nuevo video, contaremos datos de Donkey Kong. Deja ya tu like y tu suscripción si te está gustando esta composición. Nintendo 2.
Donkey Kong 64 comenzó siendo un sucesor de Donkey Kong Country en 2 dimensiones y media, al estilo de Crash Bandicoot. La idea inicial de Rare era crear montones de niveles, pero no era factible con el tiempo y recursos de los que disponían. Mark Stevenson, responsable de arte de Donkey Kong 64, ha admitido que no era posible reutilizar los modelados originales creados con tecnología de Silicon Graphics. Nintendo 64 no podía alcanzar esa calidad de texturas ni un número tan alto de polígonos, aunque sí usaron esos modelados como referencia. Tras 18 meses de desarrollo, el proyecto fue reiniciado. George Andreas se incorporó como director tras trabajar en Banjo-Kazooie, y el juego pasó a seguir la fórmula establecida por Super Mario 64. Grandes mundos que explorar en 3 dimensiones, con miles de objetos coleccionables. Ese énfasis en recolectar objetos fue una sugerencia de Tim Stamper, cofundador de Rare, como forma de diferenciar el juego de Banjo-Kazooie. Otro elemento diferenciador sería la variedad de personajes controlables, con una familia Kong más grande que nunca: Donkey Kong, Diddy, Tiny, Chunky y Lanky. También añadieron momentos emocionantes como las vagonetas y combates contra jefes, en contraste con la exploración más relajada de Banjo. Inicialmente, los personajes utilizaban armas reales. En imágenes promocionales de la versión en desarrollo, es posible ver a Donkey Kong con una escopeta y a Diddy con 2 pistolas. George Andreas ha aclarado que ese aspecto realista era provisional, pero que Shigeru Miyamoto se quedó horrorizado al verlo durante una visita a las oficinas de Rare. Según Andreas, en ese mismo momento, Miyamoto comenzó a dibujar sobre un papel una pistola de cocos y mostró el boceto a los desarrolladores de Rare. Fue el origen de la escupecocos y del resto del arsenal frutal de los Kong, como las cacahuetolas de Diddy. El infame rap de Donkey Kong ha pasado a la historia de los videojuegos. Fue una idea de George Andreas, fan del hip hop. Está basado en el tema It's Like That de Run DMC. If you wanna clap, let's relate you to this monkey rap. Andreas y Chris Sutherland se encargaron de rapear. Por cierto, Grant Kirkhope, compositor de la banda sonora del juego, puso voz al mismísimo Donkey Kong. Donkey Kong 64 fue el primer juego que requería obligatoriamente el Expansion Pack, un accesorio que añadía 4 MB de memoria RAM a Nintendo 64 para aumentar su potencia gráfica. En mayo de 1999, apenas 5 meses antes del lanzamiento de Donkey Kong 64, Nintendo anunció que el Expansion Pack sería obligatorio para poder jugar al juego y estaría incluido en cada copia de Donkey Kong 64. Según el programador Chris Marlowe, durante el desarrollo detectaron un error que bloqueaba el juego, pero no sucedía cuando el Expansion Pack estaba insertado en la consola. No eran capaces de solucionarlo, por lo que se vieron obligados a incluir el Expansion Pack con cada copia, pese al alto coste que eso implicaba. Sin embargo, Mark Stevenson ha calificado como mito esa historia de Marlowe y ha afirmado que la decisión de utilizar el Expansion Pack se tomó en los primeros momentos del desarrollo. Stevenson ha reconocido que existió un error similar cerca del final del desarrollo, pero la inclusión del Expansion Pack no se realizó por ese motivo, ni solucionaba ese fallo, sino que Nintendo decidió incluir el accesorio con cada copia para evitar confundir a los clientes. Donkey Kong 64 llegó al continente americano en noviembre de 1999 y en diciembre al resto del mundo. Algunas ediciones tenían un cartucho de juego de color amarillo banana y un nuevo modelo de Nintendo 64 de color verde jungla transparente. Al esperar unos segundos en el menú principal, Conker se mea encima de todas las convenciones de los juegos de plataformas en Conker's Bad Fur Day para Nintendo 64, un clásico de Rare, transgresor y gamberro, lleno de situaciones que en su momento eran ofensivas y hoy probablemente inaceptables, pero le importa una
En este vídeo vamos a repasar las mejores curiosidades de Conker's Bad Fur Day, su historia y desarrollo, sus innumerables referencias y detalles que te volarán la cabeza. Vamos a destripar todo el juego, así que si no lo has jugado y no quieres spoilers, ¿por qué sigues aquí? Hoy en Nintendatos, curiosidades de Conker's Bad Fur Day. La primera aparición de Conker en un videojuego fue en Diddy Kong Racing, junto a Banjo. Era una forma de promocionar su próxima aventura para Nintendo 64. Conker's Quest fue presentado en 1997 y permitía jugar con Conker y Berry. Destacaba por su sistema de emociones, con personajes muy expresivos que reaccionarían a las distintas situaciones. Posteriormente, el juego pasó a llamarse 12 Tales. Conker 64. Conker podía utilizar un tirachinas, un monociclo y una cometa. Berry podía criar y dirigir a distintas criaturas. Iba a incluir un modo cooperativo para 2 jugadores y un multijugador competitivo para hasta 4. Sin embargo, el desarrollo fue paralizado para replantear la dirección del proyecto y destacar frente a la competencia, incluyendo Banjo-Kazooie. Chris Sibor lideró el nuevo proyecto y decidió apostar por la comedia llevada a un extremo violento. Sibor también puso voz a Conker y a la mayor parte de personajes masculinos. Louise O'Connor fue la responsable principal de la animación y puso voz a los personajes femeninos. Robin Vinland fue el compositor de la banda sonora y también escribió los diálogos junto a Chris Sibor. Chris Marlowe, ingeniero de software, también puso voz a The Great Mighty Pooh, aprovechando su afición por el teatro. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Muchas zonas acabaron siendo eliminadas por falta de tiempo y recursos. Por ejemplo, la zona de queso de Barn Boys iba a ser mucho más extensa. Ciertos elementos de 12 Tales Conker 64 se mantienen en Conker's Bad Fur Day. El espantapájaros, la arena de gladiadores, el molino, las flores o este cartel de Windy. El juego no fue promocionado en revistas como Nintendo Power, sino en publicaciones dirigidas a un público adulto como Playboy y Maxim, y anuncios en televisión en horario nocturno. Entre el material promocional llegó a haber condones. Uno de los eventos promocionales fue un torneo multijugador entre universitarios. Uno de los ganadores fue Neil Druckmann, que años después acabaría siendo copresidente de Naughty Dog y director creativo de juegos como Uncharted 4 y The Last of Us. Se llevó esta camiseta del juego. Rare ha afirmado que Nintendo fue permisiva con el contenido del juego y lo apoyó promocionándolo en la feria E3 del año 2000. No dejó a nadie indiferente. Conker's Bad Fur Day fue lanzado en marzo de 2001, pero Nintendo no distribuyó el juego, sino que Rare tuvo que hacerlo por su cuenta en el continente americano. En Europa el juego salió solo en Reino Unido, distribuido por THQ. Por The Legend of Zelda Ocarina of Time no pasa el tiempo, es atemporal. Pero para conocer su origen hay que viajar atrás en el tiempo. Shigeru Miyamoto y Yoshiaki Koizumi experimentaron con una versión poligonal para Super Nintendo de Zelda 2 The Adventure of Link en perspectiva lateral. No salió adelante, pero permaneció la idea de desarrollar un juego de Zelda centrado en los combates de espadas de estilo Chanbara, nombre con el que se conoce en Japón al cine de samuráis. Shigeru Miyamoto propuso a Toru Osawa que dirigiese la próxima entrega de Zelda para Nintendo 64. Osawa comenzó a elaborar un guión basándose en la idea de los combates con espadas. Estas fueron las primeras imágenes de Zelda 64, mostrado en la feria Space World de 1995, un año antes del lanzamiento de la consola en Japón.
La idea inicial de Miyamoto era que Zelda 64 transcurriese dentro del castillo de Ganon y que Link pudiese viajar a todo tipo de entornos desde sus habitaciones. De hecho, Miyamoto ha revelado que la idea de utilizar un castillo como escenario central fue pensada inicialmente para Zelda, pero acabó en Super Mario 64. Tras terminar el desarrollo de Super Mario 64, Miyamoto y Koizumi pasaron a trabajar en Zelda 64, con la intención inicial de lanzarlo para Nintendo 64 DD, un periférico que se conectaba a Nintendo 64 e incorporaba un disco duro y un lector de discos magnéticos. El Nintendo 64 DD les permitiría incluir efectos persistentes, como árboles que permaneciesen cortados durante toda la aventura, o que Link dejase huellas permanentes en el terreno al caminar. Koizumi se encargó de crear el modelado de Link y más de 500 patrones de animaciones para el personaje. El equipo de desarrollo se encontró con algunas limitaciones de Nintendo 64 DD, ya que, como sucede con los discos duros, sus partes mecánicas pueden requerir más tiempo para acceder a los datos dependiendo de en qué parte de la memoria se encuentren, y la cantidad de patrones de animaciones podía resultar muy difícil de leer para un disco magnético, de modo que para no tener que limitar las animaciones de Link, decidieron que el juego sería lanzado en formato cartucho para Nintendo 64. Miyamoto propuso que el juego emplease una perspectiva en primera persona, desde el punto de vista de Link, y que en los momentos de combate la cámara cambiase a una perspectiva lateral en tercera persona. Koizumi no quería que el modelado que había creado no se viese en pantalla, por lo que presionó al equipo hasta convencerles de que era mejor mostrar al personaje en todo momento. Tras algunas pruebas, descartaron la idea de Miyamoto por considerarla poco interesante visualmente. El movimiento de la cámara durante los combates en tercera persona estaba causando muchas dificultades al equipo. Osawa, Koizumi y el programador Jin Ikeda hicieron una visita al parque temático del estudio de animación Toei, ubicado en Kioto, con la intención de encontrar inspiración en sus espectáculos de acción estilo Chambara. Durante una representación, vieron cómo un grupo de ninjas rodeaba a un samurái. Uno de los ninjas atacó al samurái con una kusarigama u hoz con cadena. El samurái la agarró, la cadena se tensó y el ninja comenzó a moverse alrededor del samurái. Esto inspiró el sistema de fijación de blanco con el botón Z, en el que hay una línea invisible que conecta al personaje con su enemigo y que permite que se mueva en círculos a su alrededor sin perderle de vista en ningún momento, como unidos por una hoz con cadena invisible. El espectáculo supuso también una revelación para Koizumi. Durante los combates, los enemigos no atacan a la vez al protagonista, sino que siguen un guión, y un personaje ataca mientras los otros esperan. Eso hizo que decidieran plantear el combate de Zelda como una sucesión de combates uno contra uno. Al fijar el blanco con el botón Z, se marca un adversario como objetivo, y los demás se quedan esperando, como si fuese un combate escenificado. Inicialmente el blanco se fijaba mediante un triángulo invertido que aparecía sobre el blanco, pero después se les ocurrió convertirlo en un hada, a la que Osawa llamó Navi por la palabra navigation, navegación. La inclusión de Navi llevó a reescribir parte del guión del juego. El marcador se había convertido en un personaje más de la aventura. Es el método de Nintendo, son las mecánicas las que dictan la historia y no al revés. La idea de Navi trajo consigo nuevas ideas, como que cambiase de color dependiendo de si el blanco es aliado o enemigo, pero también trajo soluciones a varios problemas, como las limitaciones de memoria que impedían mostrar a varios personajes en pantalla. Decidieron que todos los personajes del bosque Kokiri estarían acompañados por un hada, y que cuando Link estuviese lejos se viese solo el hada, indicando al jugador que en ese punto hay un Kokiri con quien hablar. El modelado del personaje solo aparecería cuando Link se acercase a ese punto. Con el sistema de fijación de blanco con Z, Koizumi fijó no solo el punto de vista de la cámara, sino el camino que seguiría el sistema de combate e interacción con el entorno de la serie Zelda durante décadas.
Ocarina of Time iba a estar protagonizado por un Link de mayor edad que el de entregas anteriores. La idea inicial era que todo el juego estuviese protagonizado por Link adulto. Koizumi diseñó el modelado con la intención de que fuese más guapo, con facciones más afiladas, a sugerencia de su esposa, que le dijo que el personaje era poco atractivo. Además colocó pendientes en su oreja para darle un aspecto más chulo, pero manteniendo señas de identidad de su diseño tradicional. Pero Miyamoto estaba en contra de que Link se convirtiese en un héroe chulo más. Su idea de Link siempre había sido la de un niño, e insistió en incluir también al Link niño de las anteriores entregas. Eso obligó a realizar cambios y ajustes en el guión a mitad del desarrollo, lo que llevó a hacer que sacar la espada maestra de su pedestal fuese el método para que Link viajase en el tiempo y pasase de ser un niño de 9 años a un joven de 16. A Miyamoto le gustaba la idea de que Link conociese al villano siendo un niño, pero ambos se reencontrasen y reconociesen años después para su enfrentamiento definitivo. El ilustrador Yusuke Nakano fue el encargado de realizar el arte conceptual del juego. Partiendo del modelo 3D de Koizumi, Nakano se basó en un actor de Hollywood mundialmente famoso para diseñar el rostro de Link. En el libro The Legend of Zelda Arte y Artefactos, Nakano menciona en concreto la nariz del actor y su mirada, pero sin mencionar el nombre del actor, que nunca ha sido revelado oficialmente. Hay motivos para pensar que se trata de Leonardo DiCaprio, ya que el desarrollo del juego coincide con el momento en el que DiCaprio estaba triunfando con películas como Romeo más Julieta y Titanic. Según el diseñador de personajes Satoru Takizawa, Ganondorf está inspirado en el actor Christopher Lambert en la película Los Inmortales. Su vestimenta está inspirada en una banda Visual Kei de los 80. Durante el desarrollo de Super Mario 64 surgieron multitud de ideas y algunas no fueron incluidas en la aventura del fontanero, pero quedaron anotadas para Zelda. Koizumi tenía anotadas ideas como la inclusión de un caballo en el que el jugador pudiera montar. Miyamoto, aficionado a las películas western desde pequeño, quería incluir un caballo en Ocarina of Time, lo que llevó a la necesidad de crear escenarios más amplios para que Link los recorriese a lomos del caballo, y llevó también a la creación de la llanura de Hyrule, escenario central que conectaría todas las zonas del juego. Tuvieron que reducir el número de árboles de la llanura porque provocaban ralentizaciones, pero el escenario era tan amplio que podía sentirse vacío, por lo que añadieron senderos para guiar al jugador e incluyeron secretos, como agujeros que llevan a grutas ocultas, con el objetivo de que el jugador siempre tuviese algo que hacer y descubrir durante sus trayectos. El nombre de Epona fue idea de Koizumi y viene de la diosa de los caballos y de la fertilidad en la mitología celta. Miyamoto consideraba que galopar por la llanura sin más podía hacerse aburrido, por lo que ideó la mecánica de las zanahorias que se van gastando cada vez que Link chasquea el látigo. Miyamoto defendía que si Link podía montar a caballo, también debería poder practicar tiro con arco ecuestre y realizar duelos uno contra uno. Esto último no fue implementado hasta The Legend of Zelda Twilight Princess. Miyamoto sugirió que se incorporase al equipo Eiji Aonuma, por entonces conocido como Eiji Onozuka, que había dirigido un año antes Marvelous Another Treasure Island para Super Famicom, un juego influenciado por A Link to the Past. Necesitaban a alguien capaz de diseñar mazmorras en 3 dimensiones, y esa responsabilidad recayó en Aonuma. Lógicamente no tenía experiencia en el diseño de mazmorras tridimensionales, pero sí tenía talento como diseñador de marionetas, por lo que era capaz de visualizar la lógica de mecanismos móviles. La primera mazmorra en la que trabajó fue el Templo del Bosque, que Aonuma ha reconocido que es su favorita. Sí, Aonuma es el responsable del Templo del Agua. Aonuma diseñó las mazmorras con la intención de sorprender a los jugadores. Odiaba el hecho de tener que empezar desde la entrada de una mazmorra tras morir, como en entregas anteriores, por lo que estructuró las mazmorras
de manera que la habitación del jefe estuviese cerca de la entrada, algo que también serviría como cebo para animar a continuar al jugador. Aonuma se fue involucrando cada vez más en el desarrollo hasta el punto de llegar a ser uno de los subdirectores del proyecto y diseñó un total de 6 mazmorras y la mayor parte de combates contra enemigos y jefes. El programador Kazuaki Morita es un gran aficionado a la pesca y la introdujo en la serie Zelda programando el minijuego de pesca de Link's Awakening. Mientras trabajaba en Morpha, el jefe del Templo del Agua, se le ocurrió colocar el modelado de un pez en el estanque en el que transcurre el enfrentamiento y empezó a trabajar en un minijuego de pesca por su cuenta. Durante sus descansos, acabó siendo incluido en el juego, pero como no estaba previsto, el equipo tuvo que improvisar un emplazamiento para el estanque de pesca, así que colocaron la puerta encima de un risco a la orilla del lago de Ilia. El encargado del estanque de pesca está basado en el dependiente de una tienda de aparejos de pesca a la que solía ir Morita en Neyagawa, en Osaka. La serie de televisión Twin Peaks hizo que Miyamoto concluyese que la historia no era tan importante como las relaciones entre los personajes, por lo que se aseguró de que hubiese mucha gente extraña alrededor del protagonista. Es algo que ya había influido en Link's Awakening para Game Boy, y los desarrolladores recuperaron en cierta manera a algunos de los personajes de esa entrega. Talon y Malon hacen referencia a Tarin y Marin, y un búho ejerce el papel de anciano que aconseja y guía a Link durante su viaje. De Link's Awakening también se recuperaron otras ideas, como la secuencia de intercambio de objetos. Miyamoto ha afirmado que uno de los objetivos del equipo de desarrollo era crear un nuevo medio capaz de competir con las películas. Para Miyamoto era importante crear una atmósfera y pidió al equipo que el juego incluyese escenas propias de películas. Takumi Kawagoe y Naoki Mori, los principales responsables de las secuencias cinematográficas, eran grandes apasionados del cine y aprovecharon recursos narrativos y expresivos del lenguaje cinematográfico, encuadres, montaje. Frente a las habituales secuencias pre-renderizadas de la época, las de Zelda Ocarina of Time se renderizaban en tiempo real, por lo que mostraban el equipamiento que llevase Link en cada momento y permitían hacer cambios con mayor facilidad. La banda sonora de Ocarina of Time fue compuesta por Koji Kondo, unas melodías memorables que se fundían literalmente con la acción, ya que Kondo creó una banda sonora dinámica. El compositor ha destacado que, al contrario que en el cine, donde la música se ejecuta de acuerdo a la duración predeterminada de las imágenes, en los videojuegos los jugadores son los que actúan y la música debe responder de forma interactiva. El ejemplo más claro es la transición hacia la música de batalla cuando Link se aproxima a un enemigo. Cuando el combate termina o Link huye del enemigo, la música se funde con el tema de exploración. En el caso de la llanura de Hyrule, la extensión del escenario hizo temer a Kondo que los jugadores se aburriesen si la melodía fuese siempre la misma, por lo que creó varios grupos de 8 compases que se reproducían aleatoriamente, y cada uno acababa con un acorde que encajaba bien con todos los que podían empezar a continuación, por lo que podían alternarse y sonar naturales. Otro detalle, el tema de la llanura de Hyrule pasa a ser más tranquilo si Link se detiene. Charles Martinet, actor que pone voz a Mario, quería ser también la voz de Link. Se lo pidió a Miyamoto, que le respondió que Link no iba a tener voz. Si hubiera aceptado la propuesta, la voz de Link quizá habría sido algo así. Varios elementos del juego experimentaron cambios notables durante el desarrollo. En imágenes tempranas del desarrollo es posible ver que los objetos se equipaban a los botones principales A y B. Incluso era posible equipar 2 espadas.
Después, el botón A del mando de Nintendo 64 iba a servir para blandir la espada, mientras que el botón B sería el botón de acción sensible al contexto. En las últimas etapas del desarrollo, Nintendo intercambió sus funciones. Inicialmente los medallones eran objetos equipables que permitían al Link adulto usar 6 tipos de magia: fuego, viento, oscuridad, luz. En una entrevista publicada en IGN, Miyamoto confirmó que el medallón que aparece en pantalla equipado en las imágenes promocionales es el medallón de la magia del viento. El medallón del bosque tiene un grabado que recuerda a un ventilador y el medallón del agua un grabado de un copo de nieve. En el castillo de Ganon, la zona del medallón del bosque tiene puzzles basados en ventiladores y corrientes de aire, y la zona del medallón del agua no está basada en el templo del agua, sino más bien en la caverna de hielo. Esto hace pensar que inicialmente el templo del bosque iba a ser un templo del viento y el medallón de agua iba a ser un medallón del hielo, y la caverna de hielo los restos de un templo del hielo finalmente descartado. Tanto en el pedestal de la entrada como en la puerta del templo de las sombras aparece el símbolo del medallón de fuego. Se trataba de una pista de que había que usar la magia de fuego para acceder al templo, una pista que confirma que el medallón de fuego servía para utilizar la magia de fuego, el fuego de Din. Inicialmente, Link iba a utilizar un silbato de hierba para llamar a Epona. En la versión final hay que tocar la canción de Epona con la ocarina, pero esa idea fue recuperada en Twilight Princess. En versiones iniciales, Epona podía acceder a la ciudadela. En material de la versión en desarrollo aparece Link abriendo un cofre que contiene la Trifuerza. Entre la comunidad se desataron las especulaciones y teorías sobre cómo encontrar la Trifuerza en el juego, algo que no es posible, porque solo se trata de otro ejemplo de los muchos cambios e ideas descartadas del juego a lo largo de su desarrollo. La intención original era publicar Ocarina of Time en Navidades de 1997, pero terminó saliendo con un año de retraso. Tras 2 años y medio en desarrollo y más de un centenar de personas involucradas en el proyecto, The Legend of Zelda Ocarina of Time salió a la venta el 21 de noviembre de 1998 en Japón, el 23 de noviembre en el continente americano y el 11 de diciembre en Europa. Fue el primer juego en alcanzar la máxima puntuación en la prestigiosa revista japonesa Famitsu, un 40 de 40. Ocarina of Time vendió más de 7,5 millones de copias, convirtiéndose en la entrega de la serie más exitosa hasta entonces. Ernesto Fernández Maquieira, jefe de producto de Nintendo en España durante la época de Nintendo 64, ha confirmado en el libro La Enciclopedia Nintendo 64 de la editorial Héroes de Papel que estaba previsto que Ocarina of Time llegase a España traducido al español y que todos los textos del juego estaban traducidos, pero Nintendo Europa les dijo que necesitaban 3 meses para testear la traducción y el juego tenía que salir en 2 meses para la campaña navideña de 1998, por lo que era imposible incluir la traducción a tiempo en el cartucho. Fue un varapalo monumental para Nintendo Ibérica, que tuvo la idea de aprovechar el trabajo de traducción ya realizado e incluir con cada copia del juego un librillo con la traducción completa, una guía de textos que mejoró las notas de inglés de toda una generación. Nintendo creó Zelda Ocarina of Time sin conocer la envergadura que alcanzaría, a la vez que se familiarizaban con la consola y se emocionaban con las posibilidades de los entornos tridimensionales. La pasión de crear algo sin precedentes les hizo superar todas las dificultades. El juego no solo dejó huella en los jugadores, sino también en los videojuegos que vinieron después. Como sucede en Hyrule, Ocarina of Time abrió una nueva línea temporal en la industria del videojuego.
Vamos a tocar la canción del tiempo para regresar al año 1999. La feroz competencia de PlayStation y la falta de apoyo a Nintendo 64 por parte de desarrolladoras externas estaba aumentando el peso sobre los hombros de Nintendo, que dependía más que nunca de sus propios juegos para potenciar el catálogo de la consola, y habían tardado casi 3 años en terminar su último gran lanzamiento, Zelda Ocarina of Time. Shigeru Miyamoto estaba decidido. Tenían que seguir creando juegos de calidad, pero reduciendo los tiempos de desarrollo todo lo posible. Eiji Aonuma estaba trabajando en un proyecto conocido como Ura Zelda, que se puede traducir como cara oculta de Zelda, una versión de Ocarina of Time con mayor dificultad que estaba siendo desarrollada para Nintendo 64 DD, un periférico lanzado solo en Japón que consistía en una unidad de disco que se conectaba a la consola y ampliaba las capacidades de almacenamiento y reescritura de datos del sistema. El plan inicial era rehacer las mazmorras de Ocarina of Time, manteniendo la estructura pero incluyendo nuevos puzzles, al estilo de la segunda aventura del The Legend of Zelda original. Pero a Aonuma no le motivaba ese proyecto. Estaba convencido de que crear mazmorras nuevas era más rápido e interesante, así que reunió valor y le pidió a Miyamoto si podría hacer un juego de Zelda completamente nuevo. Miyamoto respondió que sí, pero solo si podían terminarlo en un año. Eso era 1/3 del tiempo empleado en Ocarina of Time, pero Miyamoto consideraba que si reutilizaban el motor gráfico y los modelados 3D de Ocarina of Time, podrían crear un juego razonablemente grande en 12 meses. Aonuma conoció a Yoshiaki Koizumi y le pidió ayuda para cumplir ese objetivo. En aquel momento, Koizumi estaba diseñando un título basado en un juego de tablero de policías y ladrones en el que el jugador dispondría de una semana para dar caza a los criminales, aunque a base de aprendizaje se podría llegar a superar en tan solo 1 hora. Para el concepto de jugar con el tiempo, Koizumi se inspiró en la película Corre, Lola, corre, del director alemán Tom Tykwer, que muestra 3 veces un periodo de 20 minutos y en el que pequeños cambios acaban provocando desenlaces diferentes. Su intención era que el juego tuviese lugar a lo largo de una semana, pero que pudiese ser completado en 1 hora mediante el aprendizaje y la manipulación del tiempo. El objetivo era que fuese un juego compacto que pudiese ser rejugado una y otra vez. Ese proyecto fue cancelado cuando Miyamoto encargó a Koizumi que pasase a trabajar en el nuevo Zelda, pero aquellas ideas fueron la base de la nueva aventura de Link. Ocarina of Time ya tenía implementado un sistema de transcurso del tiempo, del día a la noche, y necesitaban un concepto atractivo, por lo que decidieron que el juego estaría centrado en el transcurso y manipulación del tiempo. Llegaron a barajar que fuese posible comprar tiempo a un vendedor, pero se decantaron por reaprovechar también la Ocarina del Tiempo. El proyecto fue conocido como Zelda Gaiden, que se puede traducir como historia paralela. El equipo de desarrollo estuvo compuesto por entre 30 y 50 personas, la mitad de personal que en Ocarina of Time. Eiji Aonuma y Yoshiaki Koizumi fueron directores del juego. Koizumi quería ser director de cine para poder contar historias, y pudo contarlas encargándose de diseñar los eventos secundarios y los personajes. Mitsuhiro Takano escribió el guión, Takaya Imamura fue director de arte y Kenta Usui se encargó del diseño de mazmorras. El productor y supervisor fue Shigeru Miyamoto. Inicialmente el juego iba a transcurrir a lo largo de 7 días, una semana. Aonuma ha confesado que recordar qué hacía cada personaje en cada día de la semana era demasiado, por lo que decidieron reducirlo a 3 días, una forma clara de estructurar el arranque, nudo y desenlace, pero incluyendo en ellos todo el contenido planeado para 7 días, potenciando la sensación de que el juego estaba repleto de contenido. Link tendría 3 días,
horas, equivalentes a unos 54 minutos de tiempo real, para evitar que la luna cayese sobre el mundo de Termina en la medianoche de la víspera del Carnaval del Tiempo. La idea de la luna surgió de una ensoñación de Koizumi. Mirando hacia la luna, se puso a pensar qué pasaría si empezase a caer hacia la Tierra. Los desarrolladores consideraban que la idea del dueño de la tienda de máscaras felices de Ocarina of Time no había sido aprovechada al máximo, por lo que decidieron incluirla en el nuevo juego, pero haciendo que Link se transformase u obtuviese habilidades al ponerse las máscaras. Las máscaras contienen las almas de los difuntos, por lo que Link no se transforma, sino que se encarna en uno de los personajes fallecidos, el alma errante de un Deku que murió en el bosque que une Hyrule con Termina, Darmani y Mikau. Zelda Gaiden fue mostrado al público en la feria Space World de 1999. Miyamoto afirmó que Ura Zelda seguía en desarrollo, revelando que Zelda Gaiden y Ura Zelda eran proyectos independientes. Ura Zelda nunca llegó a salir en Nintendo 64 DD, sino que fue incluido en un disco de edición limitada incluido con Zelda The Wind Waker, con el título The Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Finalmente, Nintendo no desarrolló Zelda Gaiden para Nintendo 64 DD, sino que decidieron lanzarlo en formato cartucho para Nintendo 64, pero haciendo uso del Expansion Pack, un accesorio que añadía 4 MB de memoria RAM a Nintendo 64 para alcanzar un total de 8 MB. Es uno de los dos juegos del catálogo de Nintendo 64 que requiere el uso del periférico, junto a Donkey Kong 64. Permitía texturas de mayor resolución, mayor distancia de dibujado, un mayor número de personajes en pantalla e interiores totalmente modelados en 3 dimensiones, frente a las imágenes prerenderizadas de Ocarina of Time. La historia del juego transcurre 3 meses después del triunfo de Link sobre Ganondorf en Ocarina of Time. Según la enciclopedia Hyrule Historia, publicada en 2011 y actualizada en la enciclopedia de 2017, la historia tiene lugar en una de las líneas temporales que surgen de Ocarina of Time cuando el héroe sale victorioso, la de Link niño. Link ha partido junto con Epona en busca de un amigo, aunque el propio juego no revela la identidad del amigo a quien busca Link. Tanto la enciclopedia Hyrule Historia como la página web oficial de Nintendo afirman que se trata de su amiga Navi. Link se pierde en un misterioso bosque y es atacado por las hadas Taya y Tael y su amigo Skull Kid, que posee la máscara de Mayora y su poder místico. El nombre original de la máscara en Japón, Muyura, surgió al combinar la palabra Jumanji y el nombre del director de arte, Takaya Imamura. Esa máscara dio título definitivo al juego, The Legend of Zelda Majora's Mask. La historia de Anju y Kafei, una de las más recordadas y conmovedoras del juego, está inspirada en la boda de un miembro del equipo de desarrollo a la que asistieron Koizumi y Aonuma. En esos días se había desencadenado una crisis entre Japón y Corea del Norte después de que el régimen norcoreano lanzase un misil que pasó sobre Japón y cayó en el océano. Se trataba de un misil Taepodong que se decía que era capaz de transportar armamento nuclear, por lo que Koizumi y Aonuma tuvieron una conversación sobre la experiencia de celebrar una boda bajo la amenaza de un desastre, y eso les llevó a pensar en incluir en Majora's Mask la celebración de una boda bajo la amenaza de la caída de la luna. La idea le vino al juego como anillo al dedo. Aonuma ha confesado que trabajando en un evento para los Deku, una noche soñó con un Deku y al día siguiente Takumi Kawagoe, principal responsable de las secuencias cinematográficas, le mostró esta secuencia, que era exactamente como la del sueño de Aonuma. Aunque los modelados de los personajes son en su mayoría reciclados de Ocarina of Time, no faltan personajes totalmente nuevos. El más memorable es, probablemente, Kurulin Pa Tingle, un hombre soltero de 35 años vestido con mallas verdes que sueña con convertirse en un hada. Fue creado por Takaya Imamura, que ha revelado que su intención era crear un personaje que fuese escalofriante y a la vez adorable, pero cree que solo consiguió lo primero.
En los diseños conceptuales del proyecto es posible ver un boceto de Link adulto. De hecho, en material previo al lanzamiento se ve una máscara que parece de Link adulto, posiblemente una versión inicial de lo que acabó siendo la máscara de la fiera deidad, o quizás se tratase de una máscara con el rostro de Link necesaria para deshacer las transformaciones. También es posible ver que Link Goron podía utilizar el martillo presionando el botón B, o que Link podía utilizar un boomerang, habilidades que fueron integradas en las transformaciones en Goron y Zora respectivamente. En algunas imágenes aparecen los iconos de los instrumentos característicos de cada transformación de Link, en lugar de la ocarina como en la versión final. Koji Kondo se encargó una vez más de componer la música, con el apoyo de Toru Minegishi. Kondo ha afirmado que al ver la máscara de Mayora y los bocetos conceptuales, pensó en la ópera china, el teatro tradicional en el que los artistas llevan máscaras y que se caracteriza por su música de percusión con platillos y campanas, por lo que decidió que la música del juego tendría influencia china. Kondo ha revelado que su tema favorito del juego es el que suena en la reunión del alcalde, en el que hizo que se alternase el sonido entre el altavoz izquierdo y el derecho para representar los dos bandos enfrentados. Una enorme luna se cernía sobre la cabeza de Eiji Aonuma. La ajustada fecha límite para el desarrollo acabó provocando mucha presión y carga de trabajo en el equipo, hasta el punto de que Miyamoto llegó a proponer retrasar el juego. Aonuma no estaba dispuesto e insistió en que conseguirían finalizarlo en un año, como habían acordado. Los diálogos del juego incluyen numerosos guiños a las dificultades de los desarrolladores para compaginar su vida laboral con la personal durante el desarrollo. Los comerciantes Deku hablan de que no pueden pasar tiempo con sus esposas. Los carpinteros se preguntan si podrán terminar su trabajo a tiempo. La frase con la que el alcalde finaliza la discusión es también una referencia al tiempo que no podían pasar en casa. The Legend of Zelda Majora's Mask salió a la venta en abril de 2000 en Japón, llegó al continente americano en octubre y a Europa en noviembre. Fue el primer juego de la serie The Legend of Zelda en ser traducido al español. En Japón el juego fue comercializado con el eslogan "Esta vez hay miedo en Zelda". Fue una sugerencia del entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, una forma de destacar su tono más oscuro, aunque Aonuma ha remarcado que la intención no era provocar miedo, sino que el juego tuviese un aura de misterio. Majora's Mask vendió un total de 3.360.000 copias, la mitad que Zelda Ocarina of Time, y fue la entrega de la serie menos vendida hasta ese momento, pero todo aquel que se adentró en Termina descubrió un juego único, con una propuesta muy original y una atmósfera cautivadora. Aonuma consiguió salvar el desarrollo antes de que la luna cayese sobre su cabeza, pero el fin del mundo seguía amenazando a la serie Zelda. Aún tendría que afrontar un terrible destino. Super Mario 64 fue un triple salto mortal que hizo que todo el mundo del videojuego dijera ¡Mamma mía! Supuso pasar de esto a esto. La primera aventura de Mario en 3 dimensiones era poligonal, pero sin aristas. Uno de los videojuegos más influyentes jamás creados. En este vídeo vamos a descubrir la historia de su desarrollo, curiosidades y secretos que te van a volar la gorra y las sorprendentes diferencias entre el juego original lanzado en Japón y las versiones comercializadas en el resto del mundo, incluyendo la desconocida versión mejorada que no llegó a Occidente. Hoy en Nintendatos, curiosidades de Super Mario 64. ¡Let's go! Star Fox fue el primer juego de Nintendo que utilizó gráficos poligonales. Era una Super Nintendo, pero parecía el futuro. Mientras trabajaba en la aventura de Fox McCloud, Shigeru Miyamoto empezaba a soñar con las posibilidades de un juego de Mario en 3 dimensiones.
Imaginó un mundo en miniatura completamente modelado en 3D, como una maqueta, y podía hacerlo realidad con la nueva consola que estaba preparando Nintendo, Nintendo 64. El equipo de desarrollo de Super Mario 64 estuvo formado por unas 15 personas, Shigeru Miyamoto como director del proyecto, Takashi Tezuka como ayudante de dirección. Yoshiaki Koizumi fue ganando responsabilidades, como encargarse del diseño de las animaciones de Mario, y se convirtió en ayudante de dirección. Otra figura clave fue Takumi Kawagoe, programador de la cámara del juego, y Koji Kondo volvió a llevar la batuta de un apartado sonoro inolvidable. El desarrollo de Super Mario 64 comenzó con un prototipo en el que Mario y Luigi corrían, saltaban y trepaban juntos en una habitación tridimensional formada por bloques de estilo Lego. Desde el principio dedicaron mucho esfuerzo al control con la palanca analógica del nuevo mando, ajustando cada detalle para que el control fuera fluido y satisfactorio. El primer personaje que creó el equipo de desarrollo después de Mario fue el conejo Mips. Los desarrolladores hacían que Mario persiguiera al conejo una y otra vez, probando y ajustando el control y la cámara. Finalmente el conejo fue incluido en el juego y su nombre, Mips, hace referencia a la familia de microprocesadores MIP que utilizan Nintendo 64. El jugador lo controla todo, es la clave de Super Mario 64. Control total del personaje y también de la cámara. El juego marcó un hito al permitir mover el punto de vista de la cámara de forma independiente del movimiento del personaje. Era un concepto nuevo en los videojuegos y Nintendo quería asegurarse de que los jugadores lo entendieran. Por eso hizo que la cámara fuese un personaje más. Lakitu sigue a Mario con su cámara durante toda la aventura, por lo que es a Lakitu a quien el jugador está controlando con los botones C al mover el punto de vista de la cámara. Es posible ordenar a Lakitu que se acerque, que se aleje, que mire a izquierda o derecha. La presentación de Lakitu al inicio del juego deja clara su importancia. Buena parte del desarrollo se destinó a trabajar en el control y las sensaciones que transmitía, en la respuesta de Mario a la inclinación de la palanca analógica, la aceleración, la velocidad, la inercia, la altura y distancia del salto, parámetros como la gravedad, fricción, resistencia. Las físicas del control de Mario fueron un elemento clave de su éxito desde el primer Super Mario Bros. Y trasladarlas a las posibilidades del movimiento en 360 grados era fundamental. Ese es uno de los grandes logros de Super Mario 64. El simple hecho de mover a Mario, de correr y saltar sin un objetivo claro, es divertido. Según Miyamoto, la forma de correr de Mario está inspirada en la de su hámster y también la ha comparado con la de Arale de Dr. Slump. Yasunari Nishida y Yoshiaki Koizumi se encargaron de crear los movimientos de Mario. Un total de 193 animaciones. Su objetivo era crear la mayor variedad de movimientos que fuera posible para todas las combinaciones de botones y animar a los jugadores a experimentar y dominar a Mario. Se incluyeron movimientos que no eran imprescindibles para superar los retos del juego, como la zancadilla en la que Mario parece hacer breakdance. Miyamoto ha revelado que ese movimiento se iba a utilizar para derrotar a enemigos de pequeño tamaño. Mario era más ágil que nunca y ejecutaba movimientos propios de deportistas y de disciplinas como el parkour. Salto de longitud, triple salto, saltos entre paredes, aunque hay que recordar que Mario ya empezó a mostrar algunas de esas dotes acrobáticas en Donkey Kong para Game Boy. Mario estaba más vivo que nunca y hablaba. El actor Charles Martinet ya había puesto voz a Mario en varias ferias de videojuegos y en el juego para PC Mario's Game Gallery, también conocido como Mario's Fundamentals. It's your turn. Pero en Super Mario 64 consiguió transmitir una expresividad única al personaje.
que ha hecho que siga siendo la voz de Mario más de 2 décadas después. Mientras los juegos anteriores de Super Mario estaban centrados en la acción y la habilidad, Super Mario 64 apostaba por la libertad, la exploración y por entregarle al jugador muchas posibilidades para que supere los retos a su manera. Inicialmente se planteó que Mario tuviese que trepar hasta lo más alto del banderín de meta en los niveles, pero lo descartaron porque Miyamoto quería que el objetivo fuera encontrar las estrellas de poder para hacer énfasis en la exploración de los entornos. Quería que cada nivel fuese una aventura para el jugador. Otro objetivo era alcanzar un mayor nivel de realismo, detalles que hicieran que el mundo del juego fuese más creíble y realista. Por primera vez, Mario se hace daño al caer desde gran altura y también necesita tomar aire para no ahogarse bajo el agua. La idea del castillo de Peach como escenario central que da acceso al resto de niveles fue pensada inicialmente para Zelda Ocarina of Time, que iba a transcurrir en el castillo de Ganon. El castillo de Peach se convirtió en un nuevo estándar para los juegos de aventura y plataformas en 3D. Un desarrollo no lineal con un gran escenario explorable que conecta todos los niveles, sustituyendo a los habituales menús o pantallas de mapa estáticas. Nintendo 64 y Super Mario 64 fueron mostrados al público por primera vez en la feria Shoshinkai en 1995. El juego todavía estaba al 50%, pero ya resultaba impresionante. Por entonces, Miyamoto afirmó que el juego tenía 32 niveles y esperaban llegar a incluir 40, pero finalmente tuvieron que recortar contenido y el juego definitivo tiene 15 niveles principales. De hecho, Luigi estaba en Super Mario 64. Hasta apenas unos meses antes del lanzamiento, las limitaciones de memoria hicieron que Nintendo tuviera que decidir entre incluir a Luigi o poder hacer niveles más complejos. Miyamoto ha confirmado que el juego iba a tener un modo multijugador y se planteó un minijuego del estilo del arcade Mario Bros, pero también fue descartado porque la mayoría de jugadores no tendrían un segundo mando para disfrutarlo. Yoshi iba a tener un papel más relevante en el juego. Incluso se planteó que Mario pudiese montar al dinosaurio en los niveles. La idea fue descartada y se aprovechó el modelado 3D de Yoshi para un pequeño huevo de Pascua al final del juego. Super Mario 64 salió a la venta junto a Nintendo 64 el 23 de junio de 1996. Llegó al continente americano el 29 de septiembre de ese mismo año y el 1 de marzo de 1997 a Europa. Nunca se había vivido un cambio de generación igual. Fue el juego más vendido de Nintendo 64, con más de 11 millones de copias. Pero el verdadero éxito de Super Mario 64 no estuvo en sus ventas, sino en su influencia. No fue el primer juego de plataformas en 3 dimensiones. Se considera que ese fue Jumping Flash para PlayStation. Pero Super Mario 64 definió el que sería el nuevo estándar de los videojuegos en 3 dimensiones. Hubo otros juegos tridimensionales en fechas cercanas, pero ninguno tan pulido y avanzado. Inspiró infinidad de títulos posteriores y varios de los más prestigiosos creadores de videojuegos han reconocido cómo Super Mario 64 influyó en sus obras. Mario había volado por encima de todas las expectativas. Quizás se merecía unas vacaciones.